Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video 360 sobre realismo y naturalismo. Bien, el tema de hoy es bastante fácil, yo diría, porque es algo que ya hemos visto, sobre todo en películas mexicanas. Tenemos que ubicar de dónde viene. Esto viene de un ambiente político-social bastante complejo, en donde ya por fin se sitúa, aparece, se formaliza como tal la burguesía, que se instala como clase dominante y evidentemente te vamos a platicar sobre qué clase se vuelve dominante. De igual forma aparece el positivismo que supongo que ustedes ubican perfectamente, se basa en, no me estoy refiriendo a que seamos positivos en la vida, que también eso es positivismo, sino un positivismo un poco más científico, enfocado precisamente en el uso del proceso científico, del método científico para hacer, llegar al descubrimiento, llegar al conocimiento. Y a partir precisamente de la experimentación y la observación es que se puede llegar a este conocimiento. Pero lo interesante es ver, quizás eso no es nada nuevo, pero lo interesante es ver cómo la aparición o la cimentación de este conocimiento, de esta forma de proceder, se vuelve algo muy importante para el arte en general, lo vamos a ver. De igual forma, el evolucionismo, y de aquí, bueno, voy a decir nada más un nombre, pero definitivamente muchos más, y sobre todo, no porque diga yo Charles Darwin, quiere decir que es el único que es importante en esta época, ¿de acuerdo? Pero sí es muy importante. Y de igual forma, aunque no está en la presentación, evidentemente no podemos dejar de lado la contribución de Karl Marx, que también es muy importante, no solamente porque él también distingue precisamente él hace evidente esta lucha de clases, lo vamos a llamar así, entre la burguesía y el proletariado. Y de hecho eso me lleva a la otra filmina en donde podemos ver que precisamente la clase obrera, la clase trabajadora, pues se sitúa, se pone en un rol político, se convierte en un sujeto político que se establece en contra precisamente de la burguesía. Empieza a haber huelgas, empieza a haber manifestaciones, que en donde se exigía precisamente, pues simplemente que se respetaran sus derechos, ¿no? Y derechos mínimos. Es decir, antes se trabajaba, pues, por lo menos 12 horas al día y derecho a sindicarse o sindicalizarse, a hacer juntos uniones en donde pudieran luchar o nombraran a alguien que fuera su representante, que luchara por ellos en frente de pues, los líderes de las empresas o simplemente, pues como lo pondría Marx, los dueños de la capital, ¿no? Eh, También igualmente la opresión o más bien, además hablando de la opresión infantil, pues la supresión de la opresión infantil, porque en esta época pues era más o menos legal o era factible y no es que en la actualidad eso no siga ocurriendo, pero al menos pues ya hay un poco más de conciencia en la actualidad que en esta época acerca de pues no poner a los niños a trabajar como tal, ¿no? Bueno, en fin, ese es el contexto de donde surge el realismo. El realismo aparece en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, ya hemos avanzado muchísimo, casi llegamos al siglo XX, en donde se elimina todo lo subjetivo, es decir, aquí ya nos da una pista de respecto a qué movimiento o época se está situando en contra. Entonces se sitúa en contra de lo subjetivo, en contra de la fantasía, en contra de lo sentimental, ¿no? Creo que ya está muy claro que se sitúa en contra del romanticismo, lo tienen súper claro. También hay un análisis riguroso de la realidad, que es lo que les decía antes sobre cómo el positivismo afecta a esta incipiente forma pues, artística, por así llamarlo, tendencia artística, porque tratan de una manera, pues no lo sé, bueno, de una manera que se opone claramente al romanticismo, pero de una manera que yo no quiero ser eufemístico, con mucha pobreza léxica, pero vaya, de una manera un poco más apegada a la realidad y guiada por este método científico o inspirada en el método científico. Igualmente hay problemas de la existencia que surgen a partir del movimiento realista. Por ejemplo, por mencionar algunos, pues la conducta de los personajes. Creo que es un poco más fácil hablar de eso
si nos ponemos a hablar o lo vemos desde el contraste del cine mexicano. Y para esto me sirve muchísimo que ustedes conozcan un poco el cine mexicano. Ojalá que en tercer semestre hayan, pues, no sé, visto algo de eso, porque sí, así como en el cine mexicano estaba, por ejemplo, Pepe el Toro, nosotros los pobres, ustedes los ricos, que ya desde ahí se nota claramente que tiene alta influencia del realismo. eh, pues sí es una, inclusive digo, y es por esto que es algo pertinente, es una ideología, es una forma de pensar que ha trascendido desde esta época, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, ¿no? Todavía podemos ver, y ustedes no, seguramente no han dejado de pensar en eso porque les ha surgido como una idea, como por ejemplo López Obrador o inclusive Donald Trump emplean en esos discursos populistas o nacionalistas esta idea de estas oposiciones, ¿no? O dije oposiciones entre pues la burguesía y el proletariado, digo, perdón, ajá, y el proletariado, pero vistos de una forma, pues no sé, desde los mexicanos contra los estadounidenses, o en México desde los fifís contra los, pues no lo sé, los chairos, ¿no? Por decir algunos nombres. Bueno, y bueno, creo que ya está muy claro, en esta filmina podemos ver cómo el romanticismo con el realismo pues se oponen casi tajantemente, ¿no? El romanticismo es subjetivo, es idealista, no está tan de acuerdo con el mundo que lo rodea, con el mundo circundante, mientras que en el realismo pues es todo lo contrario, es objetivo, se somete a realidades inmediatas, es decir, no es para nada idealista y evidentemente está basado en la realidad circundante, ¿no? El realismo. De aquí, por ejemplo, pues está muy claro que son muy, muy opuestos. Eh, de aquí me voy ya les hablaba de cómo esto se traduce en el realismo como tal. Por ejemplo, si ellos mencionan y quiero que piensen en las obras un poquito románticas, ¿no? Frankenstein, no sé, El Hombre Invisible, eh, todos estos monstruos, ¿no? Que ya platicábamos, Drácula, etcétera, etcétera, pues si bien esos monstruos no son de la realidad y no están situados en un contexto cotidiano, pues evidentemente en el realismo se van a ir por el lado contrario, se van a enfocar en un contexto cotidiano al 100%. Es decir, van a estar motivados por las costumbres, por la realidad circundante y este movimiento se da sobre todo y es más importante en Francia, aunque también hay un poco en Inglaterra y un poco en Rusia. Pero bueno, en Rusia es un poco diferente. Aunque finalmente todos son realistas y todos son realistas en la misma época aproximadamente, no es un realismo similar. Finalmente el realismo de los franceses es un poco más nacionalista, un poquito. El de Dickens para nada no es tan nacionalista, aunque sí está un poco orgulloso del folclore británico. Y definitivamente Tolstoy, Dostoyevsky, Pushkin, Chekhov, entre muchos otros, que también hacen teatro inclusive, lo veremos después, pues se enfocan mucho en la realidad rusa y mucho en las costumbres rusas también. Entonces, nada más recapitulando, la novela busca ser muy real, muy verosímil, muy aproximada a la realidad cotidiana, busca dar enseñanzas morales precisamente a la gente que lo está leyendo y en casi todas, evidentemente, hay un narrador omnisciente. Y ya veíamos cuando veíamos tipos de narradores que existía o aparece este narrador objetivo que nace precisamente con este propósito de ser un poco más realista y un poco más científico, aunque yo diría más cientificoide. Y bueno, en fin, hay una estructura lineal, es decir, casi no hay lapsos en el tiempo, no hay, ¿cómo llamarle? No hay flashbacks, no hay flash forwards. Hay descripciones muy minuciosas porque acuérdense, quieren ser muy científicos. Hay una aproximación del lenguaje al uso coloquial, es decir, quieren ser tan científicos que si una persona habla de una cierta forma, ellos lo reflejan tal cual. Y bueno, esto lo interesante es que ya lo hemos visto un poco en tercer semestre, cómo esto se da en el contexto mexicano, pero bueno, nos vamos a enfocar por ahora en el contexto europeo un poco más general. Y de aquí hacemos un salto gigantesco a la parte de la pintura. Tenemos, por ejemplo, entre los grandes representantes de la pintura realista está Gustave Courbet, Honoré Daumier y François Millet. Vamos a ver un poco de cada uno de ellos para que ubiquen exactamente qué es lo que ha pintado y cuáles son sus distinciones. Empezamos con Honoré Daumier. En la primera pintura podemos ver, por ejemplo, si bien no es tan realista, es decir, tiene inclusive un dejo de este trazo poco definido,
sí está representando una realidad, eh, pues, que está enfrente de nosotros, ¿no? En este caso, y sobre todo, eso es lo interesante. Quiero que piensen un poco en el que recuerden todas las pinturas que hemos visto, pues no digo desde Jean-Luc David con Napoleón Bonaparte, el nacimiento de Botticelli, el nacimiento de Venus, perdón, de Botticelli, en el Renacimiento, etcétera, etcétera. No se enfocan a retratar eventos cotidianos y sobre todo y más aún de gente que no tiene una relevancia histórica, es decir, gente que no es un personaje. Aquí en este caso, que es de la obra del enfermo imaginario, solamente estamos viendo un enfermo, atendido por un doctor, y vemos cómo está sufriendo precisamente, pero no hay un énfasis precisamente en quién es el enfermo y por qué lo estamos viendo. En la otra pintura de Daumier, es muy interesante, podemos ver, digo, tiene todo de composición, no ni siquiera tengo que mencionarlo, quiero que ustedes vean las líneas, el guiar miradas, el balance de masas, el contraste, el uso de los colores, nada de esto es casualidad. Y bueno, precisamente en ese sentido, el hecho de que veamos a estos personajes, que claramente son parte de una clase social baja, que inclusive esto se ve en el propio título de la obra, que se llama La tercera clase, podemos ver pues cómo está en una realidad bastante compleja y pues son personas que no tienen una personalidad propia, es decir, es un estereotipo de cualquier persona de esa clase social. Pero vean cómo lo retrata y pues trata de, precisamente hablando del el impacto que puede tener esta obra dentro del espectador, trata de impulsar sentimientos, eh, yo le llamaría de empatía hacia el espectador. Y por otra parte tenemos a Gustave Courbet, que también lo mismo, en este caso, pues todavía es un poco más enfático el uso del estereotipo porque ni siquiera alcanzamos a ver los rostros de las personas que están trabajando. En este caso se llama la obra Los Picapedreros, precisamente porque pican piedra, valga la redundancia, y pues vemos cómo están en su jornada laboral, que tampoco es una jornada laboral de una clase social que haya sido brevemente, con mucho énfasis, retratada por la pintura. Entonces están haciéndole un poco justicia a esa clase social para que se vea un poco a lo que se dedican y lo que hacen. Aquí en la otra pintura de Courbet es el entierro de Ornan, está en el Museo del Louvre. Aquí podemos observar pues cómo hay un énfasis, es una pintura muy interesante porque esta pintura la pintó Courbet, es decir, se dedicó eso, se tardó muchísimo tiempo en pintarla y se dedicó una buena cantidad de tiempo en cada personaje, es decir, no los tuvo todos reunidos para poder pintarlos, sino simplemente a cada quien lo pintó de manera individual y después eso lo juntó en una sola pintura. Pero vean cómo trata de ser igual lo mismo, muy enfático en la clase social, muy enfático en que no es gente muy relevante en la parte de la historia. Inclusive podemos ver en la esquina inferior derecha, pues el perro en primer plano, ¿no? Por otra parte, tenemos a Jean-François Millet. Ahorita voy a hacer énfasis con una pintura muy importante, pero bueno, empezamos con esta, que es la de La Pastora, en donde está la pastora, está en primer plano, veamos cómo tiene la línea guía pues el báculo, el bastón que utiliza precisamente para arrear a las ovejas. Vean cómo está jugando mucho con varios planos. Millet, eso es muy interesante y lo vamos a ver en todas sus pinturas. Podemos ver primero, en primer plano, pues el pasto, ¿no? Como tal, después a la pastora, después a las ovejas, al perro por ahí en el fondo. En el fondo vemos árboles y vemos varias construcciones, pero están muy, muy lejos. Y después vemos inclusive un bosque y bueno, todo esto rodeado o más bien, eh, en donde la luz es impartida por un gran cielo. Pero vean cómo nos transmite este momento de casi paz, porque podemos ver que la hora es algo ya tarde y, y es muy curioso, pues no sé, este momento de reflexión y cómo espera Millet que te puedes acercar un poco más a la pintura y pues tener esta experiencia estética. Por otra parte, ¿no? En la otra pintura que se llama Las Espigadoras, que recogen las espigas, valga la redundancia, también tenemos el mismo juego de planos. En el primer plano está pues simplemente el paso sin espigas, después las espigadoras y cómo están cada una distinguidas con colores muy muy claramente, precisamente para hacer esta
¿cómo llamarle? Esta composición que te vas guiando a través de un balance de colores en este caso, y las propias guías de las manos que te van guiando a través de todo el cuadro. En el plano del fondo vemos a otros explicadores y vemos cómo inclusive está muy clara la clase social, porque en el fondo del lado derecho podemos ver al capataz que está aquí en el trabajo de las explicadoras en este caso. Entonces es muy interesante cómo ya todavía no podemos hablar de un feminismo, pero sí hablamos de cómo Mille retrata el rol de la mujer dentro de esta clase social. Y como vemos en el fondo, todavía más allá, pues las casas y el conjunto ¿cómo llamarle? Pues bodegas de heno. Después y en esta me voy a tener un poco más de tiempo, en la pintura se llama El Ángelus. Esta pintura también de Millet, pues parece ser muy sencilla, también gente que está claramente rezando, está en un momento de introspección, de reflexión. Podemos ver igual en el fondo, en primer plano, una canasta, en el segundo plano ya podemos ver a esta pareja, después está la carreta, y ya después está el campo y una iglesia y todo en el fondo, inclusive ya también vemos que es muy tarde. Esta se llama el Ángelus porque precisamente están rezando en el Ángelus. Se suponía que en la tarde, al terminarse su jornada laboral, los trabajadores se les daba la oportunidad, el derecho de que podían dar una oración para terminar sus actividades. Aquí lo interesante, y esto es lo que causa mucha conmoción, es que se supone, y ahorita vamos a ver por qué, que en realidad, si ustedes ven, ellos están muy afligidos para estar enfrente de una canasta pues de pan, lo que parece ser. Esto parece ser un poco extraño y tiene una razón de por qué parece ser extraño. Después, esta pintura fue vista por mucha gente, evidentemente, pero entre ellos podemos encontrar a Salvador Dalí, del cual hablaremos la próxima semana. Salvador Dalí fue tremendamente impactado. Ahorita me regreso a esta pintura. Podemos ver cómo él ha hecho otras pinturas inspiradas precisamente en el Ángelus. Y vean cómo retoma un poco el sentimiento de lo que Millet trata de transmitir y lo vuelve, bueno, además de surrealista, evidentemente, lo mastica y lo vuelve a escupir después en muchas formas muy interesantes, pero siempre transmitiendo esta sensación pues no sé cómo llamarle, de tristeza, de desolación, inclusive un poco de resignación. Y esto es porque le llamó tanto la atención, bueno, además de que pues Dalí era una persona con una alta sensibilidad, porque Dalí se sentía muy extrañado cuando vio esta pintura y no entendía por qué tenía ese extrañamiento. Después de platicar, inclusive se puso a investigar, se fue a hablar con un pariente de Millet, un descendiente de Millet, y le contó la historia de cómo, una historia familiar que se había contado de generación en generación, de cómo Millet había omitido un elemento de esta pintura por consejo de su familia, ya que era un detalle muy macabro. Y es que en realidad ahí en donde está la canasta, después vamos a ver que a través de unos rayos X que mandó a hacer precisamente Salvador Dalí, descubrieron que efectivamente todo coincidía con el testimonio del pariente de Millet, en donde ahí había una pequeña tumba, sí, una tumba, una lápida, que era lo que estaban viendo esta pareja. Era la lápida de su niño. Por eso es que están tan tristes. Pero eso causaba una sensación, un sentimiento tan fuerte que precisamente después convenció a Millet para que lo eliminara y pusiera en su lugar la canasta. Y bueno, es la historia de por qué esta pintura, que parece ser muy sencilla, realmente logra transmitir un poco más. Todo esto por la pasión de Salvador Dalí para poder encontrar estas respuestas. Eso es muy interesante. Y bueno, de aquí pasamos al naturalismo, que eso vuelve a ser algo literario. El naturalismo, véanlo como una derivación del realismo, pero más que eso, yo le llamaría la exageración del realismo, en donde podemos ver esta representación objetiva, súper científica del ser humano. Pero no, el problema es que no es solamente esta representación tan realista, sino que también se enfoca mucho en situaciones muy extremas de marginación y de pobreza. Piensen, y igual me regreso a películas mexicanas como Los Olvidados, por ejemplo, que es una obra que yo considero que tiene una influencia muy, muy grande del naturalismo.
Y pues precisamente como dice la presentación, son ambientes muy bajos y muy sórdidos, es decir, las lacras de la sociedad, la gente que a nadie le interesa, que nadie quiere saber, pero más que eso, tiene la tendencia, y lo vamos a ver en la otra filmina, de que a estas personas a las que precisamente pues se encuentran en situaciones muy extremas, las condena a eso, es decir, en el naturalismo, si una persona había nacido en una cierta clase social, evidentemente en toda la historia que se contaba de esa persona, iba a darse cuenta de que no podía trascender de esa clase social. Esa es la parte más complicada. Entonces, bueno, tenía esta circunstancia social y la herencia biológica de haber nacido en una clase social baja, y eso terminó siendo un determinismo. En esta época, pues tenían esta ideología en donde un hombre no tiene, bueno, un ser humano tiene la libertad de poder tener esta, ¿cómo llamarle?, trascendencia social, este movimiento social de escalar, por ejemplo, de una clase baja a una clase alta o por lo menos clase media, y también definitivamente tampoco alguien de clase alta podía descender a clase baja, ¿no? Es decir, ya uno estaba marcado por su herencia biológica y por su contexto social. Entonces, esto pues es evidentemente muy dramático. Después surgieron ideas en contra de esto. Podemos dar como ejemplo el sueño, perdón, el sueño americano, en donde pues uno puede, si se esfuerza mucho, trabajar y todo esto, pues puede trascender a su clase social y trascender a su contexto. Pero vaya, esta promesa pues no era posible en este contexto del naturalismo. Y bueno, con esto he terminado estos dos temas. Ojalá que lo hayan encontrado interesante. Recuerden, no recuerden darle like, porque aquí no se puede dar like, pero recuerden hacer su test de repaso. Eso cuenta para calificación. Ingresen en la parte de abajo de esta aplicación al formulario. Tienen que ingresar con su cuenta del TEC. Y bueno, nos vemos al día siguiente para su quiz. Muchas gracias, sean felices.